de poner la referencia de el libro, yo puse la referencia del libro de papel, que es La Educación, página 190. Pero en formato electrónico es ligeramente diferente. Esta cita es muy importante, ¿no? Y para nosotros, que nos gusta cavar en la palabra de Dios, es una cita muy, digamos, que nos indica cómo estudiar la Escritura. Está en el capítulo que habla acerca del estudio de la Biblia. Y esta cita nos aconseja, dice, la Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Dice, debería adquirir el conocimiento de su gran tema central. Y lo que va ahora a declarar sería en qué consiste ese gran tema central. Habla del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. De estas tres cosas. Si lo ilustramos, sería algo así. Una línea de tiempo donde está el árbol del Edén, ¿no? El principio de la creación de acá en la Tierra, y tenemos Génesis 1 y 2, donde se encuentra el gran plan de Dios, el plan original de Dios, ¿no? A partir de Génesis 3 está la controversia, la entrada de la controversia, ¿no? Que continúa hasta Apocalipsis 20. ¿Mm? Y paralelamente a esa controversia se desarrolla el plan de la redención. Es interesante que el Espíritu de Profecía no habla de plan de salvación, ella utiliza más vale la palabra plan de la redención o obra de la redención, ¿no? Es más completo, más amplio que plan de salvación. Cuando hablamos de plan de salvación estamos hablando, centrándolo en el hombre. Cuando hablamos de plan de redención, estamos hablando de cuál es el objetivo para el universo entero, no solamente para el hombre. Entonces el plan de la redención en realidad continúa después de Apocalipsis 20 hasta Apocalipsis 20, digamos, correspondiente a 21 y 22, y llega hasta el final de la Biblia. Si vemos, tenemos 2 capítulos al principio y 2 capítulos al final. Y puse el árbol nuevamente ahí porque figura en la Biblia de que vuelve a ponerse el árbol, y eso es muy simbólico y muy importante, porque lo que está mostrando de que Apocalipsis 21 y 22 es cuando nuevamente se vuelve otra vez al plan original. Es decir, que la controversia trajo un cambio en el mundo, y paralelamente el plan de la redención es volver de nuevo al plan original. Y cuando se restaura el plan original sería los 2 últimos capítulos. Y acá tenemos entonces la Biblia como un gran todo. Si tenemos en cuenta este marco, este telón de fondo, cualquier tema que estudiemos, tenemos que estudiarlo preguntándonos, como decía la cita, cuál es su plan original, ¿no? Para ubicar estos 3 puntos, porque el plan original aquí lo expresa como, perdón, el tema central lo expresa como plan original, controversia y plan de redención. Pero en otras citas vamos a ver que dentro de los 3 ítems que están acá, plan original, controversia y plan de la redención, el plan de la redención es en sí mismo el tema central, ¿sí? Porque originalmente era el plan original. La controversia cambió todas las cosas, pero la obra de la redención, el plan de la redención, es el gran tema de toda la Biblia. Bien, aquí tenemos que esta controversia que, está acá que empezó acá en la Tierra, en realidad no se originó acá, sino que es una guerra proxy, ¿no? Una guerra, digamos, que se originó en el cosmos y se desarrolló acá en la Tierra, una guerra proxy. Lo que voy a poner ahora es una cita, que es el tema de estudio de esta noche, que no vamos a poder abordar todo lo que esta cita nos trae, sino que vamos a tener una pequeña introducción sobre la cita, ¿no? La cita, fíjense que empieza diciendo el tema central de la Biblia. O sea que está hablando lo mismo que la otra cita que hablamos, pero ahora va a hablar específicamente de uno de esos puntos, ¿no?
Y fíjense que la obra, el plan de redención, en el hombre se vuelve a restablecer. La cita sigue diciendo, desde la primera insinuación de esperanza que se hizo en la sentencia pronunciada en el Edén, ¿m? ¿A cuál sentencia? Génesis 3:15. Habla de que hay un texto, que es Génesis 3:15, que dice que es la primera promesa que hay en la Biblia, ¿no? Y aquí habla de la primera insinuación. Su nombre estará en su frente. Insinuación con que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cita 1 Corintios 15:57, y es muy importante esto porque está hablando acerca de, digamos, cómo Dios va a restaurar al hombre, pero es a través del poder de Dios. Va a servir de una manera mnemónica para ir viendo cuántos temas aparecen acá en esta cita, porque van a ver que esta cita, como ella misma la expresa, es una llave que abre muchos secretos. Hola, ¿a todos se les corta o solamente a mí? Manuel Eduardo, ¿está usted todavía ahí? ¿Nos escucha? ¿Sí? ¿Será que usted puede apagar su video? Porque tal vez eso consume bastante internet. Su internet se corta mucho. Solo déjelo. Ok. Eso, ahora sí. Ok. Gracias, Solange. A mí se me fue también la imagen, o sea, ahora Sí, me salen personitas, no sé. no hay problema. Lo importante es si sale la pantalla, ¿no es cierto? No, a mí no. A nosotros sí, sí nos sale la pantalla. ¿Los demás tienen el mismo problema? Búsquela, hermana, búsquela, tiene que, dentro de las cosas que aparecen, elija mi pantalla. ¿Ya, ya pudo ver la pantalla? Ok, bien. Y vamos a ilustrarlo diciendo que el gran tema central de la Biblia dice desde la primera insinuación, que es tácita, ¿no? Génesis 3:15, hasta Apocalipsis 22:4, es la imagen de Dios que estaba puesta en el hombre, es restaurar esa imagen. ¿Ok? Hasta aquí es lo que vamos leyendo en la cita. ¿Me escucharon y ahora se entrecorta como hoy o está mejor? Por ahora se escucha muy bien. Ok, gracias. Gracias, Solange, por el consejo. La cita sigue diciendo,
el que capta este pensamiento tiene ante sí un campo infinito de estudio. Tiene la llave que le abrirá todo el tesoro de la palabra de Dios. Es una cita muy fuerte por lo que está expresando, porque si captamos el pensamiento que está en esta cita, que habla acerca del plan de la redención, que es el gran tema central de la Biblia, el que capta ese pensamiento tiene ante sí una llave que le va a abrir todo el tesoro de la palabra de Dios. La ciencia de la redención es la ciencia de las ciencias, la ciencia que constituye el motivo de estudio de los ángeles y todos los seres inteligentes de los mundos no caídos. La ciencia que ocupa la atención de nuestro Señor y Salvador. La ciencia que penetra en el propósito nacido en la mente del ser infinito, que se ha mantenido, escuchen bien porque ahora va a parafrasear un texto, que es Colosenses 1:26, dice, que se ha mantenido oculto esta ciencia, este conocimiento, desde tiempos eternos. Y cita Colosenses 1:26, que si ustedes lo recuerdan, habla acerca de un misterio que se ha mantenido oculto, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La ciencia que será el estudio de los redimidos de Dios durante siglos sin fin. Es este el estudio más elevado que puede emprender el hombre. Cuando lo hacemos, aviva la mente y eleva el alma como ningún otro estudio podría ser. Me pareció que es un tema sumamente importante para estudiar, y es un tema, como ustedes van a ver, que como vincula varios conceptos, lo vamos a tener que hacerlo, digamos, en otras reuniones más, porque es un poco largo, o sea, vincula varias cosas. Entonces, hasta aquí vimos que la cita hablaba del gran tema central, Génesis 3:15, hasta el cumplimiento, que es Apocalipsis 22:4, que es la imagen de Dios en el hombre restaurada. Y acá podemos agregar lo que leemos en esta porción de la cita, que sería un tesoro, ahí abajo, y la llave, ¿no?, que abre ese tesoro, que es ese misterio oculto que se ha mantenido oculto, y que todo el universo, ven ahí todos mirando ese gran tema central, está atento. No solamente el hombre que estudia sobre esta temática, sino que es el motivo de estudio de todos los ángeles, y no solamente de los ángeles, sino de Jesús, y digamos, es un tema que ha nacido de la mente del infinito, ¿no? Esta cita presenta justamente un tema muy importante. ¿Cuál es el propósito del plan de la redención? Hay algunas citas que quise poner acá, hay muchas, pero escribí algunas que por lo menos nos van a dar una idea, o nos van a aclarar que sí, que no, ¿no? Vean esta primera cita que dice: el plan de la redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el salvar al hombre. Por eso es importante, como decíamos al principio, de no hablar solamente del plan de salvación, porque lo estamos centrando en el hombre de esa manera, sino hablar del plan de la redención. Porque al decir redención estamos hablando de la redención del universo, ¿no? Y también, como lo sigue diciendo la cita, Cristo no vino a la tierra solo por este motivo, no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios, como debe de ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. O sea, todo el plan de la redención, contrariamente a veces como pensamos, ¿no?, que el plan de la redención es el salvar al hombre, el de salvar al hombre es una de las tantas cosas, pero es más amplio, es vindicar el carácter de Dios ante todo el universo. Y esto debía hacerse de esta manera, ¿no?, porque acá abajo en la cita que sigue hablando sobre el plan de la redención, dice: Satanás había procurado falsear la palabra de Dios y había tergiversado el plan del gobierno divino, alegando que el Creador no obraba con justicia al imponer leyes a los ángeles, que al exigir sumisión y obediencia de su criatura buscaba solamente su propia exaltación. Por lo tanto, era necesario demostrar ante los habitantes del cielo y de todos los mundos que allí estaban mirando, que el gobierno de Dios es justo y su ley perfecta. El verdadero carácter del usurpador y su verdadero objetivo debían ser comprendidos por todos. Debía darles
tiempo suficiente para que se revelase por medio de sus propias obras inicuas. O sea que vamos a ver que la obra del plan de redención no solamente es rescatar al hombre, sino ir mostrando el contraste entre un gobierno y el otro y vindicar el carácter de Dios ante el universo. Lo voy a graficar esto mediante una línea de tiempo, que es lo que vimos hoy, el árbol, y en esa línea de tiempo, ya en otros temas, hablamos de que cada persona, ¿no? Como será en el caso de Adán, de Eva, de Caín, de Abel, tuvieron un proceso de prueba. Recuerdan que si ustedes leen la historia de la redención o Patriarca y Profeta y van siguiendo cada personaje, desde el Génesis en adelante van a ver que todos son probados, ¿no? Y después esas pruebas son pruebas a individuos, ¿no? Pero después vemos que todas las, digamos así, distintas generaciones son probadas, como generación de Noé, generación de Moisés, ¿no? En forma corporativa, ¿no? Y es todo a través de un proceso de 3 etapas, ¿no? Ya lo habíamos visto en un tema que habíamos visto antes, que hablaba de las semillas de las líneas de reforma, que todos son juzgados, tanto Lucifer, Adán y Eva, Caín y Abel, se le da luz y una prueba, ¿no? En un proceso de 3 pruebas más una ejecución. Y ese es un proceso probatorio. Lo que vamos a ver en esta noche, que hay una de las pruebas más abarcantes, es justamente de la del enemigo. O sea, cada persona individualmente es probada en un proceso de 3, y las generaciones también. Pero las más abarcantes en tiempo, esas líneas de prueba, las más abarcantes son las que empiezan muy atrás y van muy adelante, como es la prueba de Satanás. Y voy a hablar esta noche de las 3 caídas, 3 más 1 caídas de Satanás. Esta cita está en el Deseado de toda la gente. Ahora les voy a dar la referencia. La cita empieza con estas palabras: escenas pasadas y futuras se presentaron a la mente de Jesús. Escenas pasadas y futuras. Es como si Cristo está en un determinado momento en la tierra y él, en su mente, de repente pasan escenas de cosas que ya pasaron y de cosas que están en el futuro. Sigue diciendo la cita: esas son las pasadas, estas son las futuras. Lo que está detrás de Cristo acá, y las futuras, que es lo que está adelante. Entonces sigue diciendo la cita: vio a Lucifer cuando fue arrojado por primera vez de los lugares celestes. O sea, para atrás sería cuando fue expulsado del cielo, cuando llegó a la tierra. Vio a Lucifer cuando fue arrojado por primera vez de los lugares celestes. Esa sería la primera caída de Satanás. Sigue diciendo la cita: miró hacia adelante a las escenas de su propia agonía, cuando el carácter del engañador sería expuesto a todos los mundos. O sea, está hablando de algo futuro. Y es un futuro inmediato, ¿no? ¿Por qué? Van a ver ahora. Porque eso pasó en la cruz. Miró hacia adelante a las escenas de su propia agonía, cuando el engañador iba a ser expuesto ante todos los mundos. ¿Recuerdan algún texto que dice eso en la Biblia? Que en la cruz Satanás fue, creo que lo tengo más adelante, la cita. Voy a citar ahora lo que sigue diciendo. Dice: oyó el clamor, consumado es, que está en Juan 19:30, o sea, cita textual a Juan, el cual anunciaba que la redención de la raza caída quedaba asegurada para siempre, que el cielo estaba eternamente seguro contra las acusaciones, los engaños y las pretensiones de Satanás. O sea, que esa sería la segunda vez que cae. La primera sería algo así como una expulsión del cielo, cuando se manifestó como enemigo. La segunda es cuando es expulsado del concilio celestial, cuando todo el universo vio el carácter de Satanás al llevar a la muerte a Cristo. Sigue diciendo la cita: más allá de la cruz del Calvario, con su agonía, o sea, más allá de esta segunda caída, Jesús miró hacia el gran día final, cuando el príncipe de las potestades del aire será destruido. Eso sería la última de las caídas, ¿no? La final. Dice:
Durante tanto tiempo mancillada por su rebelión, contempló la obra del mal terminada para siempre y la paz de Dios llenando el cielo y la tierra. Vamos a dibujarla, esa caída sería la última de todas, que sería la más una, o la que en número de orden sería cuarta, sería la más uno, que es cuando es echado para siempre en el lago de fuego. Pero hay una tercera caída, que aquí la saltea para mencionarla al final. Cuando ustedes están hablando de una secuencia de cosas, y hablan de una primera, de una segunda, y dejan la que sigue en orden, se refieren a la última, y después vuelven a esa, es que le quieren dar un énfasis a esa que ha dejado usted para lo último, ¿no? Entonces tenemos la primera, la segunda, esa tercera que vamos a ver con lo que nos dice el texto, y quiero ahora ver, esto lo estamos sacando de un pasaje de El deseado de las gentes, que está en la página 452. Pero quiero mostrarlo donde esto está en la Biblia. Estas tres caídas están en la Biblia. La primera de todas está en Apocalipsis 12, del 7 al 9. Es un texto muy conocido que dice: y fue hecho una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaban el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. O sea, esa se refiere, Apocalipsis 7, a la primera de las caídas. En el versículo siguiente de Apocalipsis 12, ¿no? Continuando un poco más. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engañaba a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso se refiere a la primera. Apocalipsis 12:10, que es el versículo siguiente, al que citamos recién, para la primera, dice así: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual os acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y en castellano es más confuso que en inglés o en otro idioma, porque cuando miramos estos textos de Apocalipsis 12, 7, del 10 y los otros que vamos a ver, habla de que Satanás es arrojado o cae, y se usa la palabra en castellano, digamos así, de caer, y parecería que está refiriendo toda la misma, pero en inglés se utilizan palabras diferentes, ¿no? Mostrando que esas son caídas diferentes. El espíritu y profecía, cada vez que habla de la cruz y cita un texto de Apocalipsis 12, pero usa este texto, ¿no? Que es Apocalipsis 12:10. O sea que ella asocia ese texto a la cruz. Vean esta cita de Manuscrito Release, que lo hace más claro todavía, porque vean lo que dice. Tras la crucifixión, Satanás se dio cuenta de que se había extralimitado. Vio que se le había despojado de su disfraz, o sea, quedó claro cómo era su carácter, ¿no? Que el carácter que había acusado a Cristo era el que él mismo demostró poseer. Fue como si cayera del cielo por segunda vez. ¿Ven? La cita es muy clara, indicando que fue esta caída, la de la cruz, como si caía por segunda vez. Mano Eduardo, ¿Sí? ¿será que usted puede subir la imagen un poquito más para arriba? Es que no conseguimos leer la cita, porque solo se ve una línea, o a veces Entonces sí te entiendo. Eso es por la relación de tamaño de la pantalla. Espera que voy a cambiarla, la relación de tamaño. Ok, Un segundito. ahora sí. Sí, pero bueno, la podría pasar así, porque esta no es la presentación, sino el conjunto de diapositivas. Pero si aparece completa, la dejamos así, ¿ok? Ok, gracias. Hermano Eduardo, disculpe, ¿qué cita es esa que está leyendo? ¿Cuál? ¿Esta de ahora o la anterior? Sí, sí, esa.
La Esta, de la segunda caída, con la esta es de cruz. Sí. manuscrito release. Te debo después, porque preparé muy rápido el tema, y me faltó poner acá el número de qué manuscrito release es la cita, ¿ok? Pero después se los paso a las citas en un PDF, se los paso ahí al grupo, ¿ok? Ok, gracias. Bien, hablando de la segunda cita, viene a mi mente el texto de Colosenses 2:15, que era el que querías citar hoy, que dice, y despojando los principados y potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo, o algunas versiones dice, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿no es cierto? O sea que la cruz es cuando los principados y potestades, ¿no?, quedan exhibidos ante el universo, ¿sí? Es la segunda caída, donde él es expulsado de digamos, del concilio celestial. Vamos a la siguiente cita. Eh, yo voy a saltear la tercera, voy a hacer lo mismo que hizo Elena cuando estaba tomando esta cita en el Deseado de toda la gente, que habló de la primera, de la segunda, la última, y después vuelve a la tercera. Yo voy a ponerles acá el texto en la Biblia donde figura la última, ¿no? El de la última caída se refiere a Apocalipsis 22:10, que dice, el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde esta bestia y el falso profeta, y serán, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. O sea que este sería el texto donde figura esa última de las caídas. Bien, avancemos a la siguiente. Ahora vamos a la tercera caída. Vamos a ver lo que dice el deseado de toda la gente, y después vamos a ver qué texto de Apocalipsis se refiere a esta tercera caída. ¿Y por qué es importante esta caída? ¿Por qué es relevante? ¿Y cómo se conecta esta tercera caída con la cita que la tomamos como lema o como central de estudio, que es la cita que hablaba del tema central de la vida? La segunda decía, ahí nomás, que en su agonía deseaba que se apropiasen de esa victoria. Y aquí dijo, dejo izquierda. Seguir a Cristo, o sea, los cristianos, ¿no?, iban a vencer al enemigo, ¿no? Lo iban a ver como un enemigo vencido y iban a ganar una victoria sobre él. Bueno, Eduardo, se cortó. Pisar. ¿Mm?
¿Me escuchan ahora? Hola. Sí, se escucha. Ahora se volvió a ir, no se oye nada. Hola. Cuando decís hola, sí, pero después se va. Hola. ¿Ahí me escuchan? ¿Me sigue escuchando ahí? Ahora sí. Sí, no sé qué estará pasando. No sé, pero estuvo un rato largo que no oímos, o sea, todo, de esta última cita prácticamente no oímos nada lo que dijiste. Ok. Entonces, ¿es en la filmina anterior, acá? Estaba bien escuchado, No, ¿no? no, en la anterior. Esta en lo venidero no oímos prácticamente nada. Yo por lo menos no oí prácticamente nada. La de Apocalipsis 22:10, sí, ¿no? No, Tampoco. no. Retomo esta, de Colosenses 2:15. Ahí sí fue cuando el hermano Ah, sí, eso lo oí. No sé si fue antes o después de que se cortara, pero fue eh, antes. es- Sí, eso sí lo sí. oí. Bien. Entonces voy a seguir a partir de esta Sí, cita. Voy a seguir a partir de aquí. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahora Hola. sí. Bien. Me tuve que poner el micrófono, el celular al lado de la boca para no tener problemas con el corte. Bien. Muchas gracias. No, por favor. Disculpen que a veces aparecen esos problemas técnicos que nos... Ustedes, gracias por avisarme, porque si no yo sigo y no, no me doy cuenta que ustedes no están siguiendo. Bien, entonces, recuerden que lo que estamos viendo ahora, estuvimos siguiendo la cita del Espíritu de Profecía, el deseado de toda la gente, que habla de cómo Satanás cae en 4 oportunidades, ¿sí? Y fuimos después a ver qué textos bíblicos, ¿no? En la Biblia, qué textos hablaban de esas caídas. Y cuando vimos el primero, estaba en Apocalipsis 12, del 7 al 9. Cuando vimos el segundo, era de Apocalipsis 12:10. Y salté el tercero, como hace el Espíritu de Profecía, que salta también el tercero en el deseado, y fui a la última. Y la última caída es la que está en Apocalipsis 22:10, que es la que está ahí aquí, acá abajo. ¿Ok? Entonces ahora voy a ir a la tercera caída, y voy a ver lo que dice en la cita del deseado de toda la gente con respecto a la tercera caída, y a ver qué texto en la Biblia habla de esa tercera caída, y cómo todo esto se conecta con la cita que estamos usando de base. ¿Ok? En el deseado de toda la gente sigue diciendo, cuando después de hablar de la última, vuelve hacia atrás y dice, en lo venidero, en un futuro cercano, no en el final de todo, sino en lo venidero, los seguidores de Cristo habían de mirar a Satanás como a un enemigo vencido. En la cruz, Cristo iba a ganar la victoria para ellos y deseaba que se apropiasen de esa victoria. O sea que esa tercera está después de la cruz, ¿no? Y los seguidores tenían que apropiarse de una victoria, y la promesa que hace acá es, he aquí, dijo él, os doy potestad, poder, de hollar toda serpiente y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta promesa que da es de hollar. Y yo les preguntaba, creo que no salió el audio. Te perdimos de nuevo. Lo que significa. Pregunto porque de esa manera tengo una realimentación si están escuchando o no están escuchando. Sí, ahora sí, pero
terminamos en el final de la lectura. Ajá. Bien, la palabra hollar significa aplastar, vencer, ¿ok? Entonces, esa es la promesa que había dado Cristo. La cita sigue, digamos, esta es la cita deseado toda la gente. Sería lindo, ¿tienen ustedes en su celular el deseado toda la gente? Como para que ustedes vean la secuencia de cómo van, digamos, hilvanándose la cita. El que tenga, y si puede seguirlo, ponga esa palabra, ¿no? En lo venidero, los seguidores de Cristo habían de mirar y los va a llevar al texto del deseo de toda la gente, creo que es página 452 o 54. Discúlpeme. Te volviste a ir. Hola. Ahora sí. Bueno, gracias por contestarme, porque si no, no sé si está No, saliendo o no está saliendo. no, por eso, ahora que nos dijiste que te avisemos, por eso te avisé. Eh, ¿Qué hora es? 45. Sí, veo que están muy entrecortados. Si quieren, tienen algunas preguntas, quedó algo colgado hasta aquí, más que seguir, me gustaría ver si han podido seguir la secuencia. Si no, retomo para atrás algunos conceptos que han quedado flojos, más que avanzar. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Yo creo que hasta ahí para mí quedó claro, no sé el resto. Bien. Acá Elena, después de hablar de la primera, segunda y la Disculpa, última, vuelve hacia la tercera. sí, ¿Se disculpa, corta? aprovechando la posibilidad que usted nos dio para preguntar. ¿Usted ya habló de la tercera caída o va a hablar de esa recién? Porque no me quedó muy claro. Claro, voy a hablar recién ahora, porque Elena, digamos, deja para lo último esta última caída. O sea, estoy siguiendo la cita como está en el original, ¿ok? Por eso sería lindo si yo tendría que haberle dado la cita para que ustedes todos la siguieran en el celular, para ir viendo de que esto que estoy poniendo acá abajo en realidad es una cita que va continuando en distintas porciones, que para ilustrarla las puse en porciones para ir ilustrando que es primera, segunda y así, ¿ok? Recién ahora voy a hablar de la tercera, ¿ok? Hasta ahí, Marcos, ¿me pudo captar? Sí, gracias. Lo pudimos captar aquí juntos. Ok. Bien, entonces cuando habla de la tercera, dice, dice esto que está acá abajo: en lo venidero los seguidores de Cristo habían de mirar a Satanás como un enemigo vencido. En la cruz iban a ganar la victoria, porque iban a hollar, iban a aplastar al enemigo, ¿sí? Si queremos entender esto, Parminder nos dice que cuando estamos leyendo una cita siempre tenemos que ir a cómo empieza el párrafo, ¿no? Y incluso dónde está el capítulo, ¿no? Y qué está pasando en ese capítulo. Si quieren la próxima oportunidad, les comento de qué habla el capítulo y, digamos, para entender dónde está esto enmarcado, cuál es el contexto de esta cita. Pero el párrafo comienza con lo siguiente, o sea, esto vendría a ser cómo termina la cita hasta ahí, ¿ok? Que está hablando de la tercera. Pero este párrafo comenzaba un poco antes, ¿no? Desde cuando les empecé a decir que vio escenas pasadas y futuras, el párrafo anterior, que nos da el contexto de esa cita, dice:
En lo venidero, los seguidores de Cristo, perdón, sí, es esto. A semejanza de los apóstoles, los 70 habían recibido dones sobrenaturales como sello de su misión. Cuando terminaron su obra, volvieron con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús respondió, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Escenas pasadas y futuras se presentaron en la mente de Jesús. Es acá como comienza la cita. O sea, la cita lo que va a hablar es a semejanza de los apóstoles y de los 70. O sea, lo que va a pasar en la tercera caída es a semejanza de lo que pasó con los apóstoles y los 70. ¿Me entienden hasta ahí? La cita va a hablar de algo futuro, ¿sí? Pero eso futuro es a semejanza o en forma similar, parecida, a como pasó con los apóstoles y los 70. ¿Sí? ¿Dónde está esto en la Biblia de los 70 y de los apóstoles? Está en el capítulo de Lucas. Si me permiten, podemos ir ahí y con esto quizá podemos cerrar por hoy, ¿no? Vayamos a Lucas capítulo 1, a ver, capítulo capítulo 4, 3 y 4. ¿Tienen ustedes su Biblia ahí abierta? Van a ver que el capítulo 3 habla del bautismo de Jesús. Jesús recibe el Espíritu y es llevado al desierto. Y ahí comienza el capítulo 4 de Lucas. ¿Sí? En el desierto, Jesús se enfrenta con Satanás. ¿Me copian hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Se enfrenta con Satanás, ¿sí? Y ahí están las famosas 3 tentaciones que tiene Jesús de Satanás y cómo Cristo vence a Satanás. ¿Ok? Cuando terminan las tentaciones, eso está en Lucas 4, versículo 13, el versículo siguiente, 14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Te fuiste de nuevo. Nos quedamos en el poder del Espíritu. Lo que hace después de eso, en Lucas 4, versículo 31, habla de que él echa afuera un demonio. ¿Sí? Y después sigue hablando y en el capítulo 9, ¿me repetís? No, que lo que pasa es que se entrecortó cuando dijo Armando en el poder del espíritu y ahí se perdió la hilación. Sí. Yo también los escucho a ustedes entrecortados. Ah, Sí, pero después de que dijiste en el poder del Espíritu, ahí se cortó del todo, no fue entrecortado, no se oyó más. Si no malentiendo, lo que estabas contando es que él salió con el poder del espíritu y que el primer milagro que hace después de todas las cosas es el sacar el espíritu inmundo de un hombre. Claro, que es echar demonios, ¿no? Bien. Y en el, sí, y en el capítulo 9, si ustedes van a su Biblia, versículo 1, dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Lo ven? Él tiene un enfrentamiento con Satanás, lo vence y su poder que consigue, ¿no? Echa demonios, ¿no? Y después ese poder se lo da a los 12, como dice Lucas 9. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar, ¿no? Del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Todo el capítulo 9 comenta, ¿no? Todos esos incidentes entre medio. Y en el capítulo 10, el siguiente de Lucas, dice en el versículo 1, misión de los 70. Después de estas cosas, ¿me siguen escuchando? Sí.
Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en adelante a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía, ¿no? Les manda, digamos, con la misión, y cuando regresan esos 70, en el versículo 17, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿no? O sea, y el versículo 18 dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Mm? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los va a dañar. ¿Mm? O sea que este es el contexto bíblico de el capítulo que estamos analizando, el deseo de toda la gente, y esta cita, que empezaba diciendo, a semejanza de los apóstoles y los 70, que habían recibido dones sobrenaturales, los hijos de Dios en el tiempo del fin van a recibir dones y, digamos así, poder para pisar serpientes, y eso va a constituir la tercera caída de Satanás. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, Ahora vuelvo un poquito para hablar de la tercera caída, lo que dice el deseado. ¿Mm? Dice, en lo venidero, en lo futuro, los seguidores de Cristo habían de mirar a Satanás como un enemigo vencido. Cuando en lo futuro lo vieran a Satanás como un enemigo vencido. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo les iba a ganar la victoria para ellos y deseaba que se apropiasen de esa victoria, ¿no? Y entonces, en esa victoria, dice, he aquí, dijo, les voy a dar potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Ahora, eh, voy a ir dejando por acá por la hora, ¿no? Pero después en la siguiente vamos a unir estas cosas. Porque recuerdan que la cita que hablaba de que la llave que abría todo es entender la obra de la redención, que es la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Y citaba desde la esperanza de Génesis 3.15, ¿no? Hasta el cumplimiento, que es Apocalipsis 22, cuando tienen el nombre escrito en la frente, toda esa historia de redención, es la historia de este proceso que está haciendo, ¿no? Y en esa cita, al mencionar a Génesis 3.15 habla de que hay dos simientes, ¿no? El texto de Génesis 3.15, ¿cómo es conocido? Como la primera promesa y también como la primera profecía, ¿sí? Y también el Espíritu de Profecía dice que es a su vez el Evangelio eterno, porque hablando de Apocalipsis 14, que habla del Evangelio eterno, dice, esto de Apocalipsis 14 es lo mismo que lo de Génesis 3.15. O sea que este texto de Génesis 3.15 es muy profundo, hermanos, ¿no? Es muy profundo. Y cuando nosotros, eh, digamos, recibamos poder, ¿no? Que conquistó ya en la cruz, vamos a poder, digamos, aplastar esa- esas serpientes, como promete acá la potestad que Dios tiene para sus hijos, ¿no? A medida que vayamos avanzando y conectando más textos bíblicos, van a ir entendiendo más como todas estas cosas, por qué tiene tanta importancia y cómo están conectados, ¿no? Porque acá hay, como decía la cita, este tema es un tema que mm, es el tema de estudio de los ángeles, es el tema de estudio de Cristo, ¿no? O sea, digamos, es la ciencia de las ciencias, ¿no? O sea que es un tema muy profundo y muy vinculante. Así que no sé si hay alguna pregunta, dejo para preguntas y después en la siguiente vez que nos tengamos posibilidad, vamos a ir a seguir desde a partir de acá en adelante. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta?
Sí, yo tengo una pregunta. Sí, Solange. Entonces nosotros vemos en una línea, en este párrafo de deseado a toda la gente, que Cristo Ujú. o que Elena White es la que ve hacia eventos pasados y eventos futuros. Entre los eventos futuros, ella menciona en un orden adecuado el 1 y el 2 y menciona el evento final, pero ella decide no mencionar el tercer evento aún porque ella prefiere hacer un- una acentuación especial sobre un énfasis especial sobre ese evento. Sí, así pienso que, porque ellas, evidentemente el orden es otro, porque si al Te fuiste de nuevo. No se te oye. Démosle un minuto, a ver si regresa. 12 va a pasar con los seguidores de Cristo. Van a recibir poder, ¿no?, para hollar serpientes. Después cuando veamos cómo se conectan Génesis 3:15 con Romanos 16:20, con varios versículos, digamos, va a ser más claro, digamos, que este texto es sumamente importante y profundo. No solamente habla de la primera profecía o la primera promesa, sino que esta promesa entraña mucho. Te fuiste de nuevo. Se recupere, ¿no? Y el deseado de toda la gente dice que el honor de Cristo y el honor del Padre eso está en la página 625 del deseado. Ok, gracias. La cuestión es que es un poco difícil comprenderlo porque el audio se corta. Hermano Edu, ¿escucha? No escucha. Hola. Se fue. Hola. 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 Sí, Hola. sí, ahora sí lo escucho. Sí. No sé qué escucharon y qué no escucharon. No, yo solamente quería, para ver si estoy bien. La primera caída es en el cielo, la segunda en la cruz, Ujú. la tercera es cuando es aplastada su cabeza, ¿no? O sea, es una promesa, que es en el Sí, futuro, y la cuarta es en el lago de azufre. exactamente. Ujú. Ok, gracias. Ok. Lo importante, recuerden que es la tercera, ¿no? Que es justamente lo que habla la cita de que capta el pensamiento de tema de la restauración de la imagen de Dios en el hombre cuando hablamos de la naturaleza del hombre. Yo he escuchado algunos temas que ha dado en el movimiento sobre la naturaleza del hombre y se habla acerca de este aspecto, ¿no? Pero me pareció interesante porque esta cita y otras cosas que están vinculadas nos muestra la parte escatológica de este concepto acerca de que los hijos de Dios reflejarán el carácter de Dios, ¿no?
porque nos ubica en una línea de tiempo, ¿no? Eh, y a su vez nos vincula con otras cosas, ¿no? Porque está hablando ahí de lo que va a pasar con el hombre y qué va a pasar con ese proceso de que el hombre vence, también constituye la tercera caída. O sea, Satanás va a bajar a la tierra debido justamente a que el hombre empieza a reflejar la imagen de Dios, ¿no? Es un tema para investigar, no pretende que ustedes lo acepten todo lo que yo diga, sino simplemente es algo que he estado investigando y he encontrado cosas y querría compartirlo y bueno, y recibir, digamos, realimentación de que, digamos, si ustedes ven luz o si eso, digamos, hay cosas que están mal, ¿no? Así que simplemente les voy a pasar después lo que vimos hasta aquí y en otra oportunidad continuamos para terminar el tema, ¿ok? Hermano Edu, disculpe. Sí. ¿Y a qué equivaldría los dones sobrenaturales? Y, Sí. Tu ¿me pregunta entiende? es, ¿a qué? Sí, No lo que exactamente. recibieron los apóstoles, lo que recibieron, Sí. ¿eso viene a ser conocimiento? ¿O No, yo creo que debe ser algo, porque cuando habla de los apóstoles, ellos se asombraron, ¿no?, de todas las cosas que hacían, y no era un conocimiento, el hecho de sanar enfermos, eh, echar demonios, ¿no? Evidentemente había un poder que no era de ellos, ¿no? Que ellos estaban, digamos, usando, como pasó en los 12 y como pasó en los 70, ¿no? Y a semejanza de eso va a pasar en lo futuro, ¿no? Que los hijos de Dios van a tener un poder disponible eh, para que lo ejerzan. No es un poder de ellos, es un poder que Dios les da. Eh, Esto se va a hacer más claro cuando veamos estos textos, esta caída, en qué partes de la Biblia está, ¿no? Recuerden que vimos Apocalipsis 12, 7 al 9 la primera, Apocalipsis 12, 10 la segunda, la tercera es Apocalipsis 12, 11 y 12. Si después léanlo en su casa, Apocalipsis 12, 11 y 12 responde a la tercera caída, ¿no? Habla acerca de ese poder que está disponible, que es un poder de Dios, ¿no? No es nuestro, es algo que le da a sus hijos, ¿no? Y ese poder ejercido por sus hijos va a posibilitar aplastar a la serpiente, no porque nosotros venzamos a la serpiente, sino lo que estamos haciendo al poder reflejar el carácter de Cristo, estamos tirando abajo todos los argumentos que Satanás ha puesto en el concilio celestial contra el gobierno de Dios. Por eso la tercera caída constituye una vindicación del gobierno de Dios. Es mostrar de que, digamos, su gobierno era veraz, y Satanás es mentiroso. Recuerden que el propósito de la obra de redención es mucho más amplio que salvar al hombre. Es vindicar el carácter de Dios y tiene que hacerse sobre una base de eterna seguridad. Todo el universo tiene que ver y le quedar claro cómo es el gobierno de Dios y cómo es el gobierno de Satanás, ¿no? Y hay una obra que hacen los hijos de Dios que es, digamos, es la que lleva a que se produzca la tercera caída de Satanás, ¿no? Que está relacionado con la cita justamente porque es justamente que la imagen de Dios vuelve a recuperarse en el hombre, ¿no? Amén. Por eso digo, es un tema que lo hemos visto cuando estudiamos la naturaleza del hombre, acerca de cómo es el hombre y cómo va, digamos, las promesas que hay al respecto, pero esto está vinculado escatológicamente, ¿no? ¿Cómo lo ubicamos en esa línea de tiempo, ¿no? Porque estamos viendo qué cosa. Así como vimos la línea de tiempo de Adán, de Eva, y vemos después la de Caín, Abel, y después así a lo largo, o de las generaciones como de Noé, de Moisés y demás,
Satanás, perdón, tiene su línea de tiempo, ¿no? O sea, en un proceso del cual es juzgado, es, digamos, visto por todo el universo. En la primera caída, la deidad ve cómo es Satanás y lo expulsa del cielo, ¿sí? En la segunda caída, los ángeles y los mundos no caídos ven cómo es el carácter de Satanás y lo expulsan. Pero la tercera caída, está muy claro esto en el Deseado de toda la gente, en el capítulo de Consumado es, dice que el conflicto tenía que continuar a causa del hombre. ¿Por qué? Porque así como los ángeles tuvieron que elegir, el hombre también tiene que elegir. Entonces, la tercera caída es cuando el hombre elige, ¿no? Y entonces, al elegir el gobierno de Dios en vez del gobierno de Satanás, ¿no? Y reciben poder, y al recibir poder, digamos, quitan todos los argumentos que ha puesto contra el gobierno de Dios, ¿no? Y contra su gobierno, y eso constituye una vindicación de su gobierno. Y cae Satanás definitivamente como tercera, pero en la cuarta es la ejecución. Por eso le pongo siempre el número de +1, porque en los procesos en las estructuras que vemos en la Biblia siempre hay 3 más 1. El 1 es la ejecución. Es cuando termina el proceso de prueba y después siempre hay una ejecución. Dejamos aquí. Espectacular como siempre. Muchísimas gracias, Edu. Amén. Muy bueno.